lo dijo en la primera hora. 7 de la mañana con 40 minutos, amigos, continuamos con más de A Primera Hora y seguimos abordando los aspectos relativos a la inseguridad, que sin duda alguna es uno de los temas, por no decir el tema que mayormente preocupa a la ciudadanía aquí en nuestro país. Basta revisar de alguna manera los diferentes titulares de los medios de comunicación que dan cuenta, por ejemplo, de que el poblado más violento de América Latina está en el Ecuador, de que las muertes violentas crecieron en 110 cantones en el primer semestre del 2023, así como también estos hechos suscitados la noche y madrugada, la noche de este día miércoles y madrugada de este jueves en la capital, con el incendio de 2 vehículos en Quito. Se investigan justamente estos hechos y cuáles pudieron haber sido los móviles de estos sucesos, entre otros temas. Hemos invitado el día de hoy a Luis Altamirano, excomandante del Ejército, precisamente para analizar estos nuevos episodios de inseguridad en general en nuestro país. Esta violencia también que marcó de alguna manera la última campaña electoral, entre otros aspectos. Bienvenido, buenos días. Belkis, buenos días, un saludo cordial a todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Hemos tenido la oportunidad de dialogar con usted en múltiples ocasiones respecto de los temas de inseguridad en nuestro país y ahora mismo, ¿cómo mira usted el panorama respecto a este tema? Bueno, lastimosamente vemos que las acciones desde el gobierno no han dado los resultados, mucho se ha mediatizado. Creo que es fundamental que el Ecuador encuentre el espacio para desarrollar y proponer una política de Estado frente al tema de la seguridad. Los hechos que hemos visto en las últimas horas también sí merecen algún tipo de reflexión adicional. No podemos desconocer que se trata de actos terroristas provocados por organizaciones criminales, pero el nivel de preparación de estos eventos se ve que es incipiente. Difícilmente un acto terrorista con personas altamente entrenadas, preparadas, con alto nivel de coordinación, usted podría determinar responsabilidades o posibles sospechosos en un corto espacio de tiempo. Entonces, ahí lo que podemos nosotros observar es que hay una improvisación, inclusive por los primeros informes que se dieron en el lugar de los hechos, por la naturaleza misma de los efectos que se causó. Entonces estamos frente a técnicas muy incipientes en términos de lo que es un acto terrorista, y esto ya nos debe generar preocupación. Incipientes en la medida en que puede ir escalando. Incipientes en el sentido que puede escalar y se puede tecnificar cuando estas personas tienen contactos y enlaces con otras organizaciones en donde se pueden tecnificar, digamos así, en construir artefactos explosivos de mucho mayor impacto y sobre todo con la finalidad de eliminar la posibilidad de que puedan ser ellos detectados como posibles autores, ya sea materiales o intelectuales, de estos hechos. Mire, un acto terrorista en sí, aquí hay que tener una diferenciación muy importante. Lo que pasa es que el terrorismo como fenómeno político, le digo lastimosamente, tiene esta palabra que se llama terrorismo. Entonces tendemos a veces a comprender de que el terrorismo como técnica y táctica de los grupos de crimen organizado se equiparan al terrorismo de carácter político, lo que no quiere decir tampoco que no haya vinculaciones, que no haya objetivos de carácter político intermedios en una acción del crimen organizado. Pero en cambio, en las organizaciones terroristas, sus objetivos políticos son los objetivos finales con los cuales se persigue. Y esto es importante distinguir para el diseño de una política pública que sea adecuada. Lo que es preocupante es evidenciar que estamos frente a una reacción y las intervenciones que se han venido dando en el sector carcelario. Esto también denota una ausencia completa de inteligencia. La inteligencia está para poder determinar posibles actores, posibles acciones que se van a cumplir y para alertar de forma oportuna. La investigación, en cambio, está para poder determinar
los responsables de un acto que ya fue cometido, es decir, sobre un delito. Son dos ejes totalmente diferentes y están concentrados en instituciones diferentes. La investigación en lo que es la Fiscalía y la Policía Judicial como uno de los brazos de la Policía Nacional, y la inteligencia en el Centro de Inteligencia Estratégico a través de los mecanismos especialmente de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional y lógicamente la información que se recaba de otras agencias que se encargan de la regulación de varias actividades como mineras, ambientales, de hidrocarburíferas a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero aquí vemos una deficiencia muy enorme, no tenemos resultados. Las intervenciones en las cárceles en donde... ¿Cómo ha visto usted estas intervenciones en las cárceles? Hemos visto en este último tiempo que en efecto militares, policías han ingresado a los centros penitenciarios del país, ha habido requisas y demás, pero ¿cómo ha visto los resultados en esencia? Mire, cuando uno revisa los resultados que se dieron en las intervenciones aproximadamente de hace 15 días, lo que se nos dice no es lo que está aconteciendo al interior de un centro carcelario. Las armas que fueron encontradas en 2 ocasiones, no es que fueron encontradas por la acción del operativo, sino que fueron encontradas porque las propias bandas entregaron estos armamentos, porque al darse la rotación de pabellones, había la posibilidad de que estas armas caigan en manos del rival. Esto es grave. Es decir, dentro de las cárceles hay caletas en donde se esconde un sinnúmero de objetos prohibidos. Y tenemos unas intervenciones de donde entra Fuerzas Armadas y sale y las situaciones no han cambiado. Entonces yo con todo respeto digo las intervenciones para la foto. Entonces tenemos esta foto, una mediatización para tratar de vender este desespero de la ciudadanía. Pero no el efecto Bukele. Pero no es que en realidad haya existido un efecto positivo en cuanto a esa gestión. El problema de las cárceles parte de varios elementos. Por ejemplo, si solo vemos en el elemento sociológico, las relaciones de poder en cada pabellón, independientemente que se trate de los lagartos, de los choneros, etcétera, etcétera, está dada porque hay una estructura casi de castas. Es decir, cuando hablamos de castas, a diferencia de clases sociales, en sociología, las castas no tienen movilidad. En el estrato más bajo se encuentran lo que se conoce como los polillas. Estas son las personas que no tienen familia, son personas que dependen altamente del consumo de drogas, ejecutan cualquier trabajo que se les pida, desde la limpieza, lavado de ropa, hasta situaciones de cometer asesinato y de prestación de servicios sexuales. De ahí tenemos un nivel en donde están los que se conocen como setas y zanahorias, en donde no se vinculan a estas actividades de poder, buscan aislarse, autoprotegerse, especialmente en actividades de carácter educativo y sobre todo actividades religiosas, inclinadas más hacia el cristianismo. Pero de ahí un 40% de las cárceles está por estas bandas de combos que están liderados por los que se conocen los tíos, que son los más sanguinarios, que son los que ordenan las acciones y que estas personas son pagadas o se nutren sus beneficios de quienes están en una escala superior, que son personas inclusive de un alto nivel intelectual, que son personas que tienen vinculaciones con el crimen organizado transnacional, que se conocen como los de aceitunas y porcelanas. Si usted no rompe esta estructura al interior del pabellón, hay pabellones, Belkis, que no puede entrar a la fuerza pública. Salen y le cierran la puerta, le sueldan la puerta. Y lo único que le dicen, mire, la comida nos pasa por acá, y listo. Entonces, es bien complejo porque, a más de no tener un modelo de gestión de cárceles, tenemos un sistema de gestión de compras públicas que hace ineficiente al Estado. Yo he hablado en múltiples ocasiones la necesidad de contar con un portal de compras públicas que tenga reserva, que se trate el sistema de seguridad de forma exclusiva, como lo tienen otros países. Entonces usted puede ingresar, por ejemplo, en el Perú. En el Perú todos los artículos de defensa y seguridad están en un portal muy aparte. Aquí usted puede acceder a información de procesos con una facilidad bárbara, porque a cuenta de transparencia, hoy lo que tenemos es menos transparencia. Recuerde usted el caso de los chalecos, que a la final se termina otorgando
a una empresa que inicialmente el ministro decía que la empresa ganadora, después de todos estos elementos que se dieron, se iba a dar un ahorro en el orden de 6, 7 millones de dólares para el Estado, porque el presupuesto estaba en orden de 35. ¿Saben cuánto se compró los chalecos? A la final, en las resoluciones y designaciones, a la empresa que ofrecía en 35 millones. Pues ojalá salga el ministro a rectificar estas cosas que ha dicho públicamente. Entonces tenemos una profunda debilidad en nuestro sistema de compras públicas y de gestión de recursos financieros del Estado. General, si en efecto la realidad en las cárceles es como usted la ha descrito en este momento, yo me pregunto, ¿hay un retorno? ¿Se puede pensar en que se puede revertir todo aquello, considerando parte de lo que usted también acaba de mencionar, ¿no? Hay espacios en donde la fuerza pública no puede definitivamente ingresar, por ejemplo. ¿Hay un retorno de esto? Hay un retorno cuando seamos capaces de construir una política de Estado. Mire, me temo que el próximo gobierno no presente un plan masa de desarrollo del sistema carcelario, sino busca atender lo coyuntural durante un plazo de gobierno que es muy corto. ¿Qué nos deja el señor Lasso? No nos deja ni siquiera un plan de la visión del sistema carcelario en mediano y peor en largo plazo. Nunca tuvimos tampoco Entonces, siquiera claridad respecto del plan de seguridad nacional. Le digo, sí. Mire, yo he trabajado en el área de gestión estratégica y en esta experiencia le digo, no es fácil que usted llegue y mañana dice, vamos a desarrollar un sistema carcelario. Todos estos estudios previos, normalmente cuando se desarrolla infraestructura, es un año de análisis y levantamiento de información, establecimiento de estudios de prefactibilidad, factibilidad, elaboración del proyecto, porque hay que hacer una serie de cosas y en el siguiente año o los subsiguientes años los procesos ya de desarrollo, solo le estoy hablando de infraestructura, que es uno de los componentes sistémicos de una capacidad que tiene que desarrollar el Estado. Porque otros componentes es el personal, otros componentes es el asunto de la doctrina, la forma y modelo de gestión, otro componente es la organización o estructura de cómo va a funcionar, otro componente son los recursos materiales. Pero cuando usted ve un SNAI, el sistema de cárceles, que tiene un presupuesto de 135 millones de dólares, alguien puede pensar que es mucho. Pero cuando usted toma estos 135 millones de dólares y mira que el 60 millones están en sueldos y en obligaciones de personal, de indemnizaciones, obligaciones patronales, y ve que tiene solo 30 millones de inversión y que no tienen capacidad de ejecución porque los procesos se caen, y que le quedan 35 millones para los gastos corrientes, que va desde el pago de luz hasta la compra de papel, y usted divide eso para la población carcelaria, le sale a $91 mensuales. O sea, con $91 mensuales, usted tiene que sostener a una persona privada de la libertad. Ni para la alimentación. Le estoy diciendo que de ahí salen todos los elementos, ni para los candados. Pues es increíble, porque mire, yo he conversado con una persona y me dice que el CERCOP le dice, bueno, es que comprar ese tipo de cosas, hagan gestión, autogestión. ¿Y qué entienden por la autogestión? Ir a pedir a la empresa privada la donación de candados. Miren los sistemas incipientes que tenemos y ahí no le ponemos recursos. Pero no solo es recursos, es como, por ejemplo, hablar solo de tecnología como la solución o al paradigma, como una nueva panacea al paradigma de seguridad. Es totalmente equivocado, porque la tecnología es un componente de varios elementos que deben estar presentes. Pero para todo esto se requieren recursos. Tiene que haber decisión política. Las intervenciones que se han dado en las cárceles no han estado orientadas a la rotación de pabellones. Una política de rotación de pabellones, claro que va a tener un impacto inicialmente hacia afuera de las cárceles, extramuros, por el nivel de conexión y violencia. Lo que estamos viendo es eso. Pero el Estado no puede justificarle al ciudadano, mire, bueno, tranquilo, vamos a intervenir en esta cárcel y esté preparado para que un coche bomba puede hacer que donde usted esté visitando explote. O sea, imagínense, y estas son las justificativas, como que se trata de un hecho de completa normalidad. Si no se retoma el control de las cárceles, si no hay un plan masa para el desarrollo de las mismas, bueno, estamos abocados a vivir en este círculo vicioso de violencia que lo más grave, como le digo, por los elementos que se presentaron de estas dos explosiones, son todavía incipientes en sus fases de planificación y preparación y en sus fases de ejecución. Correcto, general.
En términos generales, ¿cómo vio usted las propuestas de campaña de los candidatos en materia de seguridad? Respecto de lo que fue previo a la primera vuelta y cómo se proyectan de alguna manera para la segunda vuelta. Bueno, mire, yo tengo que ser sincero porque en esta situación que hemos estado encabezando cerca de 8 profesionales, el trabajo de lo que es el modelo de gestión de la seguridad desde los diferentes candidatos, yo resalto, sí, en cierto modo, la propuesta de Noboa en la construcción, inclusive formal del plan, en donde podemos ver algunos elementos que están muy focalizados en la prevención. Esto me parece adecuado, porque cuando uno ataca las causas exclusivamente, digamos, ataca los efectos exclusivamente, estas causas van generando una diversificación del fenómeno. Ahí hay un enfoque muy fuerte en la prevención y en términos de lo que es la disuasión y control, se habla de algo que me parece interesante, que es la reforma policial y la reforma del sistema de justicia. Si no solucionamos el problema de la justicia, usted puede tener la mejor fuerza pública del mundo, más armada, más equipada, así esta fuerza pública no esté penetrada. El problema es que tenemos un círculo vicioso en donde tenemos el delito, una acción débil de la justicia y a la final tenemos una reincidencia y generación de impunidad. Esto está colocado en el plan de Noboa. Ahora, en el plan de Luisa también me parece interesante porque hay una experiencia y se habla de todos los ejes. Hay un déficit, yo le digo, en todos los candidatos que habíamos analizado, analizamos de todos, en que no se nos dice el cómo en la mayoría de aspectos que se refiere. Por ejemplo, cuando se habla de una reforma policial, la reforma policial, yo entiendo que no es simplemente la colocación de controles internos. De esto ya sale en el periódico y se hacen anuncios, pero a la final seguimos teniendo una permeabilidad al crimen organizado en organismos de seguridad. Fuerzas Armadas lo ha hecho, pero mire los resultados. Policía lo ha hecho, pero mire los resultados. No, en donde encontramos hechos delictivos, en donde encontramos vinculados a miembros de la fuerza pública. He mencionado acá en este programa los controles internos con presencia de otras instituciones. Pero algo que es fundamental, inclusive en muchos programas lo he hecho esto, más de un año, y nadie lo toma en serio para discutir. Porque mañana yo veo que muchos han abanderado algunas de las situaciones que he mencionado. Cuando hablé de la franja de frontera de 20 a 40 kilómetros, lo presenté yo, ¿no? Y analizamos con un grupo de expertos. El Estado lo incluyó en las reformas recientes. Pero si usted no cambia el modelo de gestión de frontera, no va a tener resultados. En el caso de la policía, mire, ¿por qué no vamos a un modelo intermedio? Como el modelo que tiene Colombia, en donde en 1991 toma la decisión frente a fenómenos que hoy estamos viendo y que muchas veces se analiza de protección desde las instituciones porque no se quiere cambiar. Se crea el Cuerpo Técnico de Investigadores. Nuestra Constitución le permite a la Fiscalía tener un Cuerpo Técnico de Investigadores. La fuerza del Cuerpo Técnico de Investigadores en Colombia en este momento arriba casi a los 10.000 efectivos. Cuando hay un proceso de investigación, los fiscales tienen la opción de que participe el Cuerpo Técnico de Investigadores o que participe la Policía Judicial que depende de la Policía Nacional de Colombia, o que se hagan equipos mixtos. Porque mire, en casos que hay vinculaciones de posibilidades de injerencia política, posibilidades de que haya miembros de la institución policial o de otra institución de seguridad involucrados, mejor lo dejamos con el Cuerpo Técnico de Investigadores para evitar este tipo de situaciones. El caso León de Troya es claro. Si la Fiscalía tuviese su propio Cuerpo Técnico de Investigadores, viendo que hay vinculaciones de carácter político, bueno, el teniente coronel Erazo no está ahí en este problema, ni tampoco su familia, porque posiblemente esto hubiese sido administrado y manejado por una CTI que no tenemos nosotros. Por eso digo, si no tomamos decisiones estructurales, eso se requiere valentía. Si no tomamos estas decisiones estructurales, bueno, lo dijo un gran sabio, no vamos a mencionar el nombre, dice, no, solo las personas que no tienen posibilidad de entender el mundo creen que haciendo lo mismo, así hagan más rápido, con más recursos, van a tener resultados. Haciendo lo mismo, no vamos a tener resultados porque los niveles de penetración
son altísimos. Las cárceles, Belkis, y con esto termino, las cárceles, no conocemos la realidad de lo que está pasando en las cárceles, ni siquiera por la prensa. Es terrible lo que sucede. Mire, recuerde usted cuando se encontró armamento en el techo. ¿Quiénes están detenidos en este momento? En el techo de una oficina administrativa. Correcto. ¿Quiénes están detenidos? Los que trabajaban ahí. ¿Qué podía hacer usted? ¿Qué podía hacer yo que estaba trabajando ahí? ¿Sabe que existen filmaciones de que a esa área administrativa entraban en la noche cualquier PPL? Eso ya le puede dar. Y eso se va a presentar en el caso. No porque alguien pueda poner las manos al fuego por estos funcionarios que trabajaban en esa área, pero están evidenciando de que si a una área administrativa los PPLs pueden entrar en la noche, es que no hay ningún tipo de control. Sobre esta necesidad de decisión, de contundencia, de acciones estructurales que usted hacía referencia, yo quiero profundizar y ya para ir concluyendo esta entrevista, porque hasta este momento hemos hablado de manera general respecto de la seguridad en el país, la situación de las cárceles y lo que se requiere hacer. Pero vemos que el día de ayer, si no me equivoco, un medio de comunicación internacional daba cuenta de la evolución de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en el Ecuador desde 2015, que iba desde el 6,4% hasta el 25,9%. Eso por un lado en cuanto a la tasa de homicidios. De otro lado, en abril pasado se difundieron los resultados de un estudio nacional respecto de la percepción sobre la seguridad entre los ciudadanos. Allí, por ejemplo, salta una cifra respecto de que 7 de cada 10 robos han sido en casas. Da cuenta de estos temas de inseguridad un poco ya más a la interna. Usted dice, se necesitan acciones estructurales y en efecto eso es lo que nos permite plantear esta necesidad de trabajar en un plan integral de seguridad. ¿Qué nos garantiza que el nuevo gobierno no va a caer en la improvisación, como usted hacía referencia al inicio de esta entrevista? Belkis, no hay garantía absolutamente de nada. Lo que sí le puedo decir es que, sin desconocer los datos que se presentan a través de este observatorio, el país, como parte de los elementos para transparentar la situación y para direccionar las políticas, tiene que trabajar en encuestas de victimización. Este dato que tenemos no deja de ser interesante, pero mire, el INEC tiene la obligación, conjuntamente con los recursos que debe destinar el Ministerio del Interior. La última encuesta de victimización en el Ecuador se hizo en el 2010, sus resultados se presentaron en el 2011. Ahí se encontró datos muy interesantes. Por ejemplo, lo que me acaba de mencionar coincide. 7 de cada 10 ecuatorianos han sido víctimas de robo en domicilios. Eso es lo que me menciona. Correcto. El problema de las encuestas de victimización es que permite determinar que ciertos tipos de delitos no son denunciados. Y esto le permite a usted, como se hace zonificado por cantones, actualizar ese mapa térmico de prevalencia del delito. Solo para que nos demos cuenta, en esa encuesta de victimización del 2011, prácticamente se denunciaba el 85% de los delitos relacionados con el robo de automotores. Entonces uno se preocupa por qué la gente no denuncia los automotores, porque muchos eran adquiridos por la izquierda, porque hablamos de automotores, carros y motos. Correcto. Pero si no tenemos estos elementos no podemos conocer la realidad, porque también esa encuesta se preguntaba cuáles eran los motivos por los cuales no se denunciaban los delitos. Uno de los motivos, por ejemplo, era el relacionado con el monto del valor robado, el otro por falta de tiempo, el otro por falta de desconocimiento, el otro por no confianza en las instituciones, tanto de seguridad como en las instituciones judiciales. Eso tiene que ser actualizado por lo menos cada 2 años, porque el comportamiento social va cambiando, porque se va formando un imaginario social frente a los eventos que están ocurriendo cada día y que son presentados de diversa forma a través de la prensa. Le digo, este año vamos a cerrar lastimosamente con 40 homicidios cada 100.000 habitantes. El país, ahora cuando trabajamos focalizados en cantones, de cantones a municipios y ciudades, vamos a encontrar tasas de homicidios que ya el año anterior Esmeraldas estaba en el orden de 70 homicidios cada 100.000 habitantes.
Hoy estamos en el orden de 80 homicidios cada 100.000 habitantes. Entonces hay áreas muy focalizadas en el país. Pero una cosa que se descuide y que no se dice son los delitos a la propiedad. Los delitos a la propiedad, porque mire, las personas que... Yo tengo mi oficina más acá de la radio. Yo vengo caminando, pero no crea que a mí no se me pasa por la cabeza que entre estas 4 cuadras que tengo que caminar, algo puede pasar. Suceder, correcto. Porque los delitos a la propiedad el año anterior crecieron el 23%. Este año va un crecimiento del 3%. Uno dice, bueno, no es mucho, pero no hemos reducido. Pero cuando vemos si estos delitos, y este dato que le voy a dar y la ciudadanía se va a asustar. Si tenemos un crecimiento del 3% es porque ha habido un decrecimiento de otros delitos como el robo de domicilios, como el asalto a las personas, pero también viene el dato. Posiblemente no están siendo denunciados. Pero de los que son denunciados, hay un aumento en el orden del 25% en el robo de motos y en el robo de carros. En este año hemos sobrepasado ya los 19.000 eventos denunciados en Fiscalía. Estamos hablando de sobre los 8.000 vehículos, carros, y estamos hablando de cerca de 11.000 motos. Entonces el ciudadano cuando camina dice, bueno, la inseguridad, puedo ser asaltado. Cuando deje el domicilio, pese a que ha habido una disminución relativamente menor, puede ser que ya no encuentre parte de mi patrimonio. O si salgo en un vehículo en donde la mayor parte tiene un vehículo por situaciones de trabajo, porque quienes vemos en este momento acá, pues donde está la radio, los que están saliendo a pasear, tienen el miedo de no retornar con ese vehículo. Correcto. Imagínense que estamos en este momento ya en más de 19.000 eventos de robos de automotores. Interesante análisis, mucho por hacer sin duda alguna y un desafío grande para el nuevo gobierno. Quiero agradecer a al general Luis Altamirano, excomandante del Ejército, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Belkis. Amigos, son ya las 8 de la mañana con 7 minutos. Vamos a la pausa. Al regresar continuamos con las entrevistas aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.